Pues vamos a mostrarle el Stitch. Ah, quiere matar, ayuda. ¡Ayuda! ¿Sabías que te observa la cámara? Hola, Abby. Abby, ¿vas a salir en un video? Hola. Señora. Lo tapé sin querer. Vamos a mostrarle los juegos que tienes en la Juli acá. Tiene estos juegos muy raros. Totalmente estás viendo, estás grabando. ¿Vieron qué juegos tan raros están ahí? Espera, está el Garden of Banban 0. Bueno, ese es todo el video de hoy. ¡No! Chao. ¿Qué? Chao. Podemos seguir